Amigos de Últimas Noticias de hoy, sean bienvenidos una vez más a nuestro canal. Esperamos que estén teniendo un excelente día, pues hoy le traemos las noticias más importantes del momento. Cheques de ayuda para 5 estados. Ofrecen pagos directos por valor de hasta $850 en esta semana, pues estos 5 estados recibirán un cheque de alivio de hasta $850 y vea si es que usted califica para este estímulo. Aprovechamos para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita y compartan este contenido, si claro es de su agrado. Como bien sabemos, los cheques de ayuda han sido la norma durante la mayor parte de la pandemia mundial. Existen 5 estados que recibirán uno durante esta semana. Los precios y la inflación están en aumento en todo el país, lo que significa que las familias tienen aún más dificultades para lograr cubrir sus gastos mensuales. Muchos estados ya han ayudado a familias necesitadas, pero existen 5 más que los ayudarán sin problemas, dado que la gran mayoría de los productos obtienen un fuerte aumento de precio. Es natural que el gobierno esté tratando de ayudar a estas familias, los cuales no pueden pagar varias de sus necesidades básicas. Aunque no es mucho, estos cheques serán de gran ayuda para cualquiera que los solicite. ¿Cuánto es que valen estos cheques de socorro, estos cheques de ayuda económica? Estos cheques tendrán un valor de hasta $850, claramente en algunos casos. Los estados que los reciben son 5 en total, y algunos dan un poco menos y otros estarán dando un poco más. Para empezar tenemos a Indiana. Pues en Indiana, con la mayoría de sus contribuyentes recibiendo un reembolso único de $125, y se espera que algunos lleguen en esta semana, pues los contribuyentes individuales estarían obteniendo reembolsos de $125 y las parejas que presenten impuestos en conjunto obtendrían $250 más. Luego tenemos a Chicago. Pues en Chicago tiene residentes que califican para pagos de ingresos básicos universales. Estos que van a recibir sus primeros cheques durante esta semana. Según la alcaldesa Lori Lightfoot, el primer mes de pago ya se distribuyó a más de 3.500 hogares. Los residentes que son elegibles para este programa piloto de comunidades resilientes de Chicago reciben pagos UBI de $500 por año. Luego tenemos a Nuevo México, pues este es otro estado el cual está ofreciendo cheques de alivio del gobierno. Están dirigidos a aquellos que solicitaron impuestos sobre la renta personal en 2021. Los contribuyentes solteros que ganaron menos de $75,000 anuales recibirán cheques de $250, y los declarantes en conjunto que ganaron menos de $150,000 anual recibirán $500. Luego tenemos a Maine. Pues Maine está ofreciendo algunos cheques de reembolso bastante interesantes. Son cheques que tendrán el valor de los $850 por individuo y $1,700 por familia promedio. Se espera que estos cheques lleguen a mediados de julio, pues según la oficina de la gobernadora Jadid Mill, la mayoría de estos cheques ya han sido enviados, pues estamos hablando de más de 200,000 pagos directos. Y por último tenemos a Minnesota. Pues Minnesota es clave en este momento, ya que hicieron sacrificios para trabajar en la primera línea durante la emergencia del brote del COVID-19. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, promulgó la ley de pagos para trabajadores de primera línea el día 29 de abril de este 2022. Él acordó dividir $500 millones, alrededor de $750 cada uno, entre los solicitantes que cumplan con ciertos criterios y requisitos, luego de negociaciones entre el Partido Demócrata Agricultor, Laborista y el Partido Republicano, se llegó a aprobar. Gracias por intensificar y trabajar durante la emergencia en tiempos de paz de COVID-19.
cuando Minnesota más lo necesitaba. Fue así como se lee en un comunicado dentro del sitio web oficial de este estado. Los campos obligatorios en la solicitud a continuación determinarán si cumple con los requisitos de elegibilidad para recibir pagos de trabajador de primera línea. Los pagos a los solicitantes verificados se anticipan para la temporada de otoño. Bueno, ¿quién es elegible para estos cheques de estímulo en Minnesota? Según el sitio web oficial del programa de pago de trabajadores de primera línea en Minnesota, para ser elegible a este pago, el solicitante debe haber estado empleado al menos 120 horas en Minnesota en uno o más sectores de primera línea entre el día 15 de marzo del 2020 y el 30 de junio del 2021. O sea que el tiempo de trabajo es amplio, o sea que es mucha gente que está entrando dentro de estos requisitos. Este esquema está destinado más que todo a apoyar a las personas que no pudieron teletrabajar debido a la naturaleza de su ambiente laboral o que trabajaron muy cerca de personas fuera de su hogar. Los solicitantes también deben cumplir con los requisitos de ingresos durante al menos un año entre el 31 de diciembre del 2019 y el 1 de enero del 2022. Los declarantes conjuntos que tenían responsabilidades directas en cuestión de atención a pacientes con COVID-19 debían tener un ingreso bruto ajustado inferior a los $350,000 anuales, mientras que los declarantes individuales deberían tener menos de la cantidad mencionada en esta cifra. Para los trabajadores en ocupaciones sin responsabilidades directas de cuestión en atención a pacientes con COVID-19, el límite de ingresos brutos ajustados es de $185,000 anuales para contribuyentes casados que presentan una declaración en conjunto o también $85,000 anuales para personas no contribuyentes. Mientras tanto, los solicitantes no deben haber recibido un pago de beneficio por parte del seguro de desempleo por más de 20 semanas entre las siguientes fechas: 15 de marzo del 2020 y 26 de junio del 2021. ¿Cuál sería la fecha límite para solicitar estos cheques de estímulo en Minnesota? Bueno, el proceso de solicitud para poder recibir estos pagos que son para trabajadores de primera línea exactamente comenzó en el mes de junio, el día 8, mientras que las solicitudes están abiertas y se aceptarán hasta el día 22 de julio del 2022. O sea que aún tienen un rango de tiempo aceptable si es que en el caso usted es de Minnesota, fue un trabajador de primera línea y aún no ha solicitado este estímulo económico. Amigos de Últimas Noticias de hoy, una vez más les agradecemos por haberse quedado hasta el final del video. Esperamos que esta información les haya sido de bastante utilidad. Y una vez más los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Podemos participar en la caja de comentario y en la pestaña de comunidad, donde nosotros estamos ofreciendo diferente tipo de información. También puede visitar nuestros otros canales que les dejamos dentro de la descripción. Les agradecemos por su visita. Muchas gracias.